Como diría el maestro Ángel Verdugo, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Buena tarde, buena noche, dependiendo del momento en el que tengan a bien escuchar mi aguardientosa voz, que por cierto, yo casi nunca he bebido, pero esta aguardientosa voz me la dejó una infección en la garganta que luego les cuento que no me fue muy bien. Vayamos pues al grano de arena, a la arena del desierto de Gazel Sayá, el cazador, el Inmouchar del Keltaljimus. A las 3 horas de marcha, golpeó levemente el antebrazo del oficial. Para, le dijo. El otro obedeció deteniendo el jeep y alzando la mano para que la tanqueta que le seguía detrás se detuviera a su vez. ¿Qué ocurre? Quiso saber. Me bajo aquí. ¿Aquí? Se asombró dirigiendo una desconcertada mirada a la llanura de piedras y matojos. ¿Qué vas a hacer aquí? Volver a casa, señaló el targuí. Tú vas al sur, mi familia está allá, muy lejos, al nordeste, en las montañas del Huayla. Es hora de regresar. El militar agitó la cabeza como si le costara trabajo admitirlo. ¿A pie y solo? Alguien me venderá un camello. Es un viaje muy largo, bordeando la tierra vacía. Por eso debo emprenderlo cuanto antes. El oficial se volvió y señaló con un gesto de la cabeza al dormido cuerpo de Abdul el-Kebir. ¿No vas a esperar a que despierte? Querrá darte las gracias personalmente. Gazel negó con naturalidad. Había descendido a tierra tomando sus armas y su jerba de agua. No tiene nada que agradecerme. Hizo una corta pausa. Quería cruzar la frontera y ya la ha cruzado. Ahora es tu huésped. Le dirigió una larga mirada afectuosa. Deséale suerte de mi parte. El otro pareció comprender que su decisión era firme y no podía hacer nada para disuadirle. ¿Necesitas algo? Inquirió. ¿Dinero o provisiones? Negó con la cabeza y señaló la llanura. Ahora soy un hombre rico y en esta región he visto mucha casa, no necesito nada. Permaneció muy quieto mientras los vehículos pasaban a su lado y se alejaban hacia el sur, y tan solo cuando el polvo que habían levantado se posó de nuevo en el suelo y el ruido de los motores se perdió en la distancia, miró a su alrededor, se orientó, aunque no existiera en la ancha planicie accidente natural alguno que sirviese para orientarle, e inició la caminata, sin prisa, con el aire tranquilo del paseante que recorre un prado en el suave atardecer, admirando el paisaje, cada matojo, cada roca, cada zancuda y cada escurridiza serpiente. Tenía agua, un buen rifle y municiones. Aquel era su mundo, el corazón del desierto que amaba, y pensaba disfrutar de un largo viaje al final del cual encontraría a su esposa, sus hijos, sus esclavos, sus cabras y camellos. Corría una brisa suave y al atardecer las bestias de la planicie abandonaron sus refugios para ramonear los bajos chaparrales en los que abatió una hermosa liebre que le sirvió de cena a la luz de una hoguera de tamariscos. Luego contempló las estrellas que acudieron a hacerle compañía y se complació en sus recuerdos, el rostro y el cuerpo de Laila, las risas y juego de sus hijos, la voz profunda y las inteligentes palabras de su amigo Abdul el-Kebir, y la hermosa, apasionante e inolvidable aventura que le había tocado vivir en el umbral mismo de la madurez, que marcaría para siempre y que los ancianos relatarían durante años, asombrando a los muchachos con las hazañas del único hombre que había desafiado a un ejército y a la tierra vacía de Tikdabra al mismo tiempo, y contaría a sus nietos cuáles fueron sus sentimientos el día que pasó en compañía de los espíritus de la gran caravana, y cómo les habló de su miedo a morir también en la llanura, y cómo las voces ahogadas de las momias y sus dedos sin carne le marcaron el camino correcto, y cómo lo siguió durante 3 días y 3 noches sin detenerse ni una sola vez en ese tiempo, consciente de que si lo hacía ni él ni la bestia serían capaces de reanudar la marcha, convertidos ambos a merced de su indomable voluntad en auténticos autómatas mecanizados, insensibles al calor, la sed y la fatiga. Y ahora estaba allí, tendido sobre la blanda arena, notando bajo la mano el dulce contacto de la húmeda jerba remusante de agua. Perdónenme,
resumante de agua, con los restos de la liebre humeando aún junto a la hoguera y la bolsa de oro colgando de su cintura, y se sintió en paz consigo mismo y con el universo que le rodeaba, orgulloso de ser hombre y ser Targhee, y orgulloso sobre todo de haber demostrado que nadie, ni siquiera un gobierno, podía permitirse el lujo de despreciar las leyes y las costumbres de su pueblo. Meditó después en lo que sería su futuro, lejos de los pastizales conocidos y los lugares a los que estaba acostumbrado desde niño. Pero no le inquietó la idea de emigrar más allá de las fronteras, pues el desierto era el mismo e idéntico, seguiría por miles de kilómetros cualquiera que fuese el país en el que se estableciera, y no tenía por qué temer que nadie viniera a disputarle los arenales, las rocas y los pedregales, pues resultaba claro que cada día eran menos los que elegían el desierto como forma de vida. No quería ya más guerras ni más luchas y ansiaba la paz de Suhaima, los largos días de caza y las hermosas veladas a la luz de la hoguera, escuchando una y otra vez las historias del viejo Sulaim, historias que escuchó ya cuando era un niño y que seguiría escuchando sin cansarse hasta que el fiel esclavo enmudeciera para siempre. Al atardecer del tercer día, descubrió un campamento de jaimas y sheribas junto a un pozo. Eran tuareg, del pueblo de la Lanza, gente pobre pero amable y hospitalaria, que aceptaron venderle su mejor mejarí y sacrificaron en su honor un cordero con el que confeccionaron el más sabroso cuscús que había saboreado en mucho tiempo, y le invitaron a una fiesta que tendría lugar a la noche siguiente. Comprendió que no podía ofenderles negándose, y extrajo de la pequeña bolsa de cuero rojo que colgaba de su cuello una pesada moneda de oro que depositó ante él. Únicamente acudiré si soy yo quien paga los corderos, dijo. Ese es mi precio. El dueño de la casa aceptó en silencio, tomó la moneda y la examinó interesado. Ya circulan pocas de estas, señaló. Todos son sucios billetes cuyo valor cambia de un día al siguiente. ¿Quién te la dio? Un viejo conductor de caravanas, replicó sin mentir, pero sin decir tampoco exactamente la verdad. Tenía muchas. Con esto se pagaba a los guías y a los camellos. Con esto se pagaba a los guías y a los camelleros, admitió el otro convencido. Con esto se compraban las bestias y las provisiones, ¿sabes? Añadió luego con una sonrisa irónica. Yo me enrolé con la gran caravana, pero 10 días antes de partir me comencé a sentir mal, a escupir sangre y me rechazaron. Tienes tuberculosis, me dijeron. No llegarías a Trípoli. Agitó la cabeza como si le costara trabajo admitir las bromas del destino. Pronto cumpliré 90 años, continuó, y de la gran caravana nada queda. ¿Cómo te curaste de la tuberculosis?, quiso saber Gacel. Mi hijo mayor y mi primera esposa murieron a causa de ella. Hice un trato con un carnicero en Tombuctú, replicó el anciano. Trabajaría un año gratis para que él, a cambio, me permitiese comerme cruda la jiba de todos los camellos que sacrificase. Sonrió divertido. Engordé hasta convertirme en una especie de tonel, pero al fin dejé de escupir sangre. Casi 200 jibas de camello, exclamó. No he vuelto a acercarme a una de esas bestias malditas en mi vida y prefiero caminar 3 meses que subir a una de ellas. Eres el primer Imohac al que oigo hablar mal de los camellos, le hizo notar Gacel. Tal vez, fue divertida la respuesta, pero también soy el primer Imohac que sobrevive a una tuberculosis. La hermosa muchacha de finas trenzas, altos pechos y enjolladas manos de palmas rojas templó la única cuerda de su violín, extrajo de su interior un agudo sonido que más bien parecía un lamento o una aguda risa. Miró directamente a Gacel, el extranjero, al que parecía dedicar personalmente su historia, y dijo así: Alá es grande, alabado sea. Hizo una pausa. Cuenta, y esto no ocurrió en el país de los Imohac, ni en el de los Tecna, ni en Marrakech, Túnez, Argel o Mauritania, sino allá, en Arabia, cerca de la ciudad santa de la Meca, a la que todo creyente debe hacer su peregrinación al menos una vez en la vida, que vivieron mucho tiempo atrás en la floreciente y populosa ciudad de Mir, gloria de los califas, 3 astutos mercaderes que habían logrado, después de muchos años de comerciar juntos, una apreciable cantidad de dinero, que decidieron invertir en un nuevo negocio. Resultaba, sin embargo, que estos mercaderes no confiaban los unos en los otros, por lo que guardaron su oro en una bolsa
y acordaron dejárselo en custodia a la dueña de la casa en que vivían, con la expresa recomendación de que no lo entregara a ninguno de ellos si no se encontraban los otros presentes. A los pocos días decidieron escribir por asuntos de negocio a una ciudad vecina y necesitando un pergamino, uno de ellos dijo: voy a pedírselo a la buena mujer, que seguramente tendrá alguno. Pero entrando en la casa le dijo a esta: entrégame la bolsa que te dimos, que la necesitamos. No lo haré si no están tus amigos aquí presentes, replicó la mujer, y aunque el otro insistió, continuó negándose hasta que el astuto mercader le indicó: asómate a la ventana y verás cómo mis compañeros están allá en la calle, te ordenan que me los des. La mujer hizo lo que le pedía, mientras el mercader salía y aproximándose a sus socios dijo en voz baja: tiene el pergamino que necesitamos, pero no quiere dármelo, a no ser que vosotros también se lo pidáis. Ajenos a esa trampa le gritaron a la mujer que hiciera lo que el otro le decía, y así fue como ésta le entregó la bolsa con la que el ladrón huyó de la ciudad. Pero cuando los dos mercaderes le pidieron, pero cuando los dos mercaderes cayeron en el engaño y se dieron cuenta de que se habían quedado sin dinero, culparon a la pobre mujer y llevándola ante el juez pidieron justicia. Resultó que aquel juez, un hombre equilibrado e inteligente que escuchó a ambas partes y tras una larga meditación sentenció: pienso que tenéis razón en vuestra demanda y justo es que esta mujer devuelva la bolsa o reintegre de su hacienda el dinero. Pero como se da la circunstancia de que el pacto que acordasteis exige que para que la bolsa sea entregada es imprescindible que os encontréis reunidos los tres socios, estimo justo que os ocupéis de buscarle, lo traigáis a mi presencia y en ese momento yo mismo me ocuparé de que el acuerdo se cumpla. Y así fue como triunfó la justicia y la razón, gracias al acertado juicio de aquel inteligente magistrado. Quiera Alá que así sea siempre, alabado sea. La muchacha tañó el violín como para poner un definitivo punto final a su relato y luego, sin apartar los ojos de Gacel, añadió: tú, que al parecer vienes de tan lejos, ¿por qué no nos cuentas una historia? Gacel pasó la mirada por el grupo, una veintena de muchachos y muchachas que se amontonaban en torno a la hoguera, a cuyas brasas se asaban lentamente dos enormes carneros de los que emanaba un aroma dulce y profundo, e inquirió: ¿qué clase de historia queréis escuchar? La tuya, replicó la muchacha rápidamente. ¿Por qué te encuentras tan solo? ¿Por qué te encuentras tan lejos de tu casa? ¿Por qué pagas lo que compras con viejas monedas de oro? ¿Qué misterio ocultas? A pesar de tu velo, tus ojos delatan que escondes un profundo secreto. Son tus ojos los que quieren ver secreto donde no existe más que cansancio, aseguró Gacel. Hice un largo viaje, quizás el más largo viaje que haya realizado nadie jamás en este mundo. Atravesé la tierra vacía de Tictabra. El último de los llegados a la fiesta, un muchacho fuerte y de cráneo rapado, de ojos que visqueaban levemente y una profunda cicatriz que le bajaba de la mejilla a la garganta, inquirió de improviso con voz alterada: ¿acaso eres tú, Gacel Sayá, Inmouchar del Keltaljimos, cuya familia acampaba en el vuelta de las montañas del Huayla? Advirtió que el corazón le daba un vuelco. Sí, yo soy. Tengo malas noticias para ti, se lamentó el muchacho. Vengo del norte, de tribu en tribu, de jaima en jaima, corre la voz. Los soldados se llevaron a tu esposa y tus hijos, a todos los tuyos. Únicamente un viejo criado negro escapó y él lo contó, lo dijo. Te esperan para matarte en el vuelta del Huayla. Tuvo que esforzarse para que del fondo de su garganta no naciera un sollozo y se exigió más que en lo más profundo de la tierra vacía contener sus emociones. ¿A dónde los llevaron?, preguntó. Al fin, con voz falsamente tranquila: nadie lo sabe, tal vez a El Akaf, tal vez al norte aún, a la capital. Quieren cambiártelos por Abdul el Kebir. El terguí se puso en pie y se alejó despacio hacia las dunas, seguido por todas las miradas y un silencioso respeto, pues, como por arte de magia, la alegría de la fiesta había desaparecido y nadie pareció reparar en que uno de los corderos se estaba quemando.
El grigrí de la desgracia parecía haber nacido de las llamas de la hoguera, y con su fétido aliento borraba la luz de entusiasmo en las miradas y el deseo de diversión de los cuerpos. Gazelle se dejó caer en la oscuridad sobre una duna y enterró el rostro en la arena, esforzándose por no dar rienda suelta a su llanto, clavándose las uñas en la palma de la mano hasta hacerse sangrar. Ya no era un hombre rico, regresaba a la paz de su hogar. Ya no era un hombre rico que regresaba a la paz de su hogar tras una larga aventura. Ya no era ni siquiera el héroe que había arrebatado a Abdul el Kebir de las garras de sus enemigos y había atravesado con él el infierno de la tierra vacía, poniéndolo a salvo al otro lado de la frontera. Ahora no era más que un pobre imbécil que había perdido cuanto tenía en este mundo por su estúpido empecinamiento en respetar unas caducas tradiciones que nada significaban para nadie. Laila. Un estremecimiento como una corriente de agua helada le recorrió la espalda al imaginarla en poder de aquellos hombres sucios uniformes, pesados correajes y fuertes botas malolientes. Recordó sus rostros cuando le apuntaron con sus armas a la puerta de la jaima, la dejadez de su campamento o el despotismo con que trataban a los beduinos en el Acaf, y aunque trató por todos los medios de evitarlo, un ronco gemido escapó de sus labios, obligándole a morderse con fuerza el dorso de la mano. No lo hagas, no te contengas. El más fuerte de los hombres tiene derecho a llorar en un momento como este. Alzó el rostro. La hermosa muchacha de las finas trenzas había tomado asiento a su lado y extendía la mano para acariciarle el rostro como pudiera hacerlo una madre con un niño asustado. Ya pasó, dijo Gazelle. Ella negó con firmeza. No trates de engañarme, no ha pasado. Esas cosas no pasan, quedan muy dentro, como una bala sin salida. Lo sé porque mi esposo murió hace 2 años y aún mis manos lo buscan en la noche. Ella no ha muerto. Nadie puede atreverse a hacerle daño, aseguró como si tratara de convencerse a sí mismo. Es casi una niña. Dios no permitirá que le haga nada. No existe más Dios que el que nosotros queremos que exista, replicó ella con dureza. Puedes confiar en él si quieres, nunca está de más, pero si has sido capaz de vencer a la tierra vacía de Tikdabra, serás capaz de recuperar a tu familia, estoy segura. ¿Y cómo podré hacerlo?, señaló sin ánimo. Ya lo has oído, quieren a Abdul el Kebir y ya no está conmigo. La muchacha le miró con fijeza a la clara luz de la luna llena que había ascendido en el cielo hasta convertir la noche en día. ¿Hubieras aceptado el cambio ¿Hubieras aceptado el cambio si aún siguiera contigo? Quiso saber. Son mis hijos, fue la respuesta. Mi mujer y mis hijos, lo único que tengo en esta vida. Te queda tu orgullo de Targí, le recordó ella. Y por lo que sé de ti, eres el más orgulloso y valiente de nosotros. Hizo una pausa. Demasiado, tal vez. Cuando los guerreros os lanzáis a la lucha, nunca os detenéis a meditar el mal que podéis causarnos a nosotras, las mujeres, que quedamos atrás, recibiendo los golpes y sin participar de las glorias. Chasqueó la lengua como disgustada consigo misma. Pero no he venido a culparte, aseguró. Lo hecho, hecho está, y tus razones tendrías para ello. He venido porque en momentos como este, un hombre necesita compañía. ¿Te gustaría hablarme de ella? Agitó la cabeza. Esta niña. Y sollozó. Un capítulo muy, muy emotivo. Casi chillo. Y como no quiero chillar, los veré mañana en otro capítulo. Ya casi terminamos. Cuídense, les envío un fuerte abrazo.